He recibido noticias inquietantes sobre la familia real inglesa. Los pasillos del palacio siempre han estado llenos de secretos, pero en los últimos días algo ocurrió entre la reina Camila y la princesa Charlotte, que dejó a todos profundamente conmocionados. Según los testigos, las voces se alzaron, los ánimos se encendieron y hasta el personal quedó paralizado por la sorpresa. ¿Qué pudo llevar a la reina Camila a gritarle a la pequeña princesa Charlotte? ¿Y cómo reaccionó el príncipe William ante semejante escena? Quédate para descubrirlo. Aquella tarde debía ser una jornada tranquila en Windsor. Los pasillos del castillo, conocidos por su solemnidad, sus retratos majestuosos y su ambiente de respeto silencioso, habían sido testigos durante décadas de conversaciones discretas y pasos medidos. En especial el ala oriental, que tantas veces había albergado los momentos más íntimos de la familia. Niños reales recorriendo los corredores, sirvientes caminando con bandejas, reuniones familiares lejos de la mirada pública. Esa mañana, el plan era sencillo. Un almuerzo familiar sin ceremonias, sin prensa ni compromisos oficiales. La princesa Charlotte llegó con un vestido rosado, delicado y elegante, escogido por la princesa Catalina para reflejar la inocencia y la gracia de su hija. La niña avanzaba por el ala este saludando al personal, haciendo pequeñas reverencias. Con esa mezcla de educación y timidez que tanto la caracteriza. Pero bajo la aparente calma de los amplios salones del palacio, una tormenta silenciosa llevaba tiempo formándose. En los últimos meses, Charlotte había mostrado más curiosidad que nunca. Preguntaba con frecuencia por su abuela, la difunta princesa Diana. Solía detenerse ante sus retratos y quedarse mirándolos con admiración. Unos días antes, le había dicho a su madre con total sinceridad: «Mamá, tal vez algún día me ponga algo como lo que llevaba la abuela». Era un deseo inocente, tierno, pero para algunos en el palacio evocaba heridas que aún no habían cicatrizado. Catalina, siempre paciente y comprensiva, había permitido esas conversaciones. Creía firmemente que su hija tenía derecho a conocer a la mujer que marcó la vida y el corazón de su padre. Pero esa decisión, aunque nacida del amor, estaba a punto de desatar un auténtico incendio real. Porque aquel día, durante lo que debía ser una merienda familiar sin complicaciones, Camila escuchó casualmente cómo Charlotte mencionaba el nombre de Diana. Lo que ocurrió después dejó a todos los presentes sin aliento. Mientras la pequeña princesa caminaba por el corredor, la reina Camila apareció acompañada por sus asistentes. Avanzaba con porte regio, más erguida de lo habitual, intentando proyectar serenidad. Su rostro, aunque sonriente, denotaba cierta tensión. Charlotte, distraída en su juego, no notó nada extraño. Pero varios empleados comentaron después que la reina se comportaba de manera inusual. Su habitual vaso de agua permaneció intacto. Sus respuestas eran breves, y su mirada evitaba detenerse en los niños. Algo en su actitud dejaba entrever que presentía un conflicto antes incluso de que estallara. Hacia el mediodía, toda la familia se reunió en el pasillo principal del ala oriental. A los lados, los retratos de antiguos monarcas parecían observar en silencio lo que estaba a punto de suceder. Los niños jugaban bajo la atenta mirada de las niñeras, mientras los adultos charlaban sobre los jardines, los próximos viajes oficiales y los eventos del calendario real. Y entonces, de repente, ocurrió. La voz de la reina Camila se alzó, cortando el aire como un cuchillo. «No vuelvas a mencionar ese nombre jamás». Sus palabras resonaron con autoridad y enojo. Era una orden cargada de emoción, una ruptura violenta en la armonía del momento. No fue un comentario diplomático ni una simple corrección. Sonó urgente, irritado, y lo bastante fuerte como para detener todos los movimientos a su alrededor. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Los niños dejaron de jugar, el personal se quedó inmóvil, y el eco de la frase rebotó entre las paredes antiguas del palacio. Charlotte, atónita, palideció. Dio un pequeño paso hacia atrás, y el suave golpe de sus zapatos rosados sobre el mármol rompió el silencio sepulcral. Aquellas palabras, que no entendía del todo,
la habían herido. Lo que para ella había sido una simple muestra de cariño hacia una abuela que nunca conoció, se había convertido en motivo de tensión. Todos los presentes comprendieron entonces que no se trataba de un simple malentendido. Había mucho más detrás de aquella reacción. Emociones reprimidas, rivalidades pasadas y recuerdos que algunos preferirían enterrar para siempre. El ambiente se volvió denso, cargado de incomodidad y desconcierto. Lo que debía ser una tarde familiar en Windsor se transformó, en cuestión de segundos, en un episodio que nadie olvidaría fácilmente. Fue como abrir una herida antigua. Camila se dio media vuelta y desapareció en una de las salas laterales. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, sellando su presencia. Pero sus palabras siguieron resonando en el aire, flotando por los pasillos como un eco imposible de borrar. El corredor quedó desierto, impregnado de un silencio tan denso que parecía absorber hasta la luz. Charlotte permaneció inmóvil, con las manos apretadas a los costados y los labios entreabiertos. No había esperado una reacción tan dura. Pensaba que solo se trataba de una charla familiar. En aquel instante, no era una princesa, sino una niña desconcertada ante la furia de una voz que le habían enseñado a respetar. Lo que Charlotte no podía imaginar era que, aunque Camila ostentaba ahora el título de reina consorte, se sentía cada vez más eclipsada. Desde la muerte de la difunta reina, la simpatía pública se inclinaba abiertamente hacia la princesa Catalina, cuya elegancia natural, calidez y serenidad recordaban a muchos a la inolvidable princesa Diana. Aquella comparación constante era una espina difícil de tolerar para Camila. Según se comentaba entre los muros del palacio, la sola mención del nombre de Diana la incomodaba, sobre todo cuando provenía de los miembros más jóvenes de la familia real. Por eso, las palabras inocentes de la pequeña Charlotte, una simple referencia a su abuela, tuvieron un efecto devastador. La niña, con el rostro pálido por la confusión, ya no mostraba la traviesa curiosidad de una heredera. En su mirada solo había desconcierto y tristeza, como quien ha sido alcanzado por un relámpago que no vio venir. Fuera cual fuera la frase que pronunció, había tocado una fibra sensible, un recuerdo oculto en lo más profundo del pasado de Camila. Y aunque ninguna cámara registró la escena, quienes estaban allí aseguraron después que no fue solo un momento incómodo, sino una verdadera fractura, una grieta invisible que recorrió el palacio entero y llegó, como un susurro inquietante, hasta los oídos de un padre que se encontraba apenas a unas habitaciones de distancia. Lo que vino después fue tan tenso como increíble. El silencio que siguió al estallido de la reina fue algo que el ala oriental del castillo jamás había presenciado. El aire se volvió espeso, cargado no de pompa ni solemnidad, sino de un miedo profundamente humano. Charlotte continuó inmóvil junto a las altas ventanas, con las pequeñas manos cerradas en puños y los labios entreabiertos, sin que una sola palabra se atreviera a salir. No estaba acostumbrada a ser reprendida, y menos aún por alguien que llevaba una corona. Los pasillos, normalmente llenos de pasos discretos y murmullos respetuosos, se transformaron en un vacío absoluto, interrumpido únicamente por el leve movimiento de los sirvientes que intentaban volverse invisibles. Las palabras de Camila siguieron resonando mucho después de haber sido pronunciadas. No fue solo que alzara la voz, sino la manera en que lo hizo, con una dureza que heló la sangre incluso a quienes estaban habituados a la frialdad de la etiqueta real. «No vuelvas a mencionar su nombre jamás», había gritado. Había veneno en cada sílaba. Un veneno nacido no de la ofensa, sino de la culpa, del dolor no resuelto, de las heridas del pasado. Charlotte no comprendía las capas de historia y resentimiento que se escondían detrás de ese arrebato, pero reconocía el dolor cuando lo veía. Y por un instante, dejó de ser princesa para convertirse en una niña herida, sorprendida por la ira de una adulta a la que debía reverencia. Poco después, se oyeron pasos en el pasillo contiguo. Una asistente personal, que llevaba documentos desde el salón de dibujo, se detuvo en seco al ver la escena.
Bastó una mirada al rostro desencajado de Charlotte para entender que algo terrible había sucedido. Otro miembro del personal apareció segundos después. Intercambiaron una mirada silenciosa, tan elocuente como cualquier palabra. Ninguno se atrevió a intervenir. Hacerlo sería cruzar un campo minado de jerarquías. Camila, consciente de que su arrebato no había pasado desapercibido, se giró bruscamente y entró en una sala privada, cerrando la puerta tras de sí con una determinación que sonó casi teatral. Era su manera de recuperar el control, de retirarse antes de que la situación escapara aún más de sus manos. Desde el extremo del corredor, una figura conocida apareció. Catalina, que había escuchado las voces elevadas, avanzó con paso rápido. Su instinto maternal fue inmediato. Su mirada recorrió la escena, la puerta cerrada, el personal inmóvil y su hija petrificada. No preguntó qué había pasado. No hacía falta. El aire lo contaba todo. Se inclinó y tomó los brazos de Charlotte con ternura. «Tranquila, cariño», susurró con voz baja. «Todo está bien». Pero Charlotte no respondió. Solo aferró con fuerza la manga del vestido de su madre, buscando refugio. En cuestión de minutos, el rumor se propagó más rápido que el protocolo. Los murmullos llenaron el ala este. La reina consorte había levantado la voz. A la princesa. Y todo por algo relacionado con Diana. Los murmullos eran apagados, pero el daño ya había comenzado a extenderse como una mancha de tinta sobre el mármol. Según relataron fuentes internas del palacio, el siguiente intercambio empezó de la forma más inocente. Durante el almuerzo familiar, Charlotte, sentada junto a su madre, tomó entre sus manos una vieja fotografía que reposaba sobre la mesa, un retrato en blanco y negro de la princesa Diana, que el príncipe William solía conservar cerca de él. ¿Era realmente tan buena como todos dicen?, preguntó la niña con voz suave, los ojos iluminados por una curiosidad pura. Antes de que Catherine pudiera responder, la voz de Camila se alzó de repente. «No debes aferrarte al pasado, querida. La familia ha seguido adelante». Sus palabras estaban pensadas para sonar amables, pero en su tono había una rigidez que no pasó desapercibida, ni siquiera para los más pequeños. Catherine lo notó de inmediato. Extendió la mano y tomó la de Charlotte con delicadeza, tratando de transmitir calma, mientras una ligera incomodidad se dibujaba en su rostro. Todos esperaban que la niña guardara silencio, pero Charlotte, con el mismo coraje que su padre, se atrevió a insistir. «Pero ella era la mamá de papá. ¿Por qué no podemos hablar de ella?» Su voz era pequeña pero firme, con ese tipo de valentía que nace de la inocencia y el desconcierto. Miró directamente a la esposa de su abuelo sin miedo, solo con la honestidad de una niña que no entiende el peso de la historia. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. El rostro de Camila se endureció. «Porque hablar de eso causa dolor, cariño», respondió con frialdad. «Hay cosas que es mejor dejar en silencio». Los presentes contaron después que, por primera vez, la serenidad de Catherine se quebró. Sus labios se entreabrieron como si fuera a responder, y sus manos se mantuvieron firmes sobre las de su hija. La tensión era evidente, vibrante, como un hilo a punto de romperse. Entonces, con una voz cargada de contención y dignidad, Catherine replicó: «Pero a veces, Su Majestad, el silencio duele más que la verdad». Las palabras flotaron en el aire, nítidas y punzantes. No había manera de deshacerlas. En ese instante, algo cambió. El semblante de Camila se transformó. La furia se reflejó en sus ojos. Las sonrisas educadas desaparecieron. El daño estaba hecho, y lo que vendría después marcaría un antes y un después dentro del palacio. En otra ala del castillo, el príncipe William acababa de terminar una llamada con el primer ministro. Su tono, momentos antes, había sido calmado, diplomático, propio de un heredero al trono. Pero al salir del despacho y ver a su hija de pie, sola, con los ojos vidriosos, el aire a su alrededor cambió por completo. No necesitó preguntar qué había ocurrido. Lo vio en su mirada. Charlotte parpadeaba rápidamente, luchando contra las lágrimas, como si contenerlas la hiciera más fuerte.
William se arrodilló sin pensarlo y la estrechó entre sus brazos. No hubo palabras. Solo un silencio pesado, lleno de significado. Pero dentro de él, algo se encendió. Una mezcla de ira contenida y tristeza profunda. El grito que había resonado antes y la reprensión posterior no solo habían asustado a una niña, habían cruzado una línea sagrada. En una familia sostenida por la etiqueta y las sonrisas ensayadas, el siguiente movimiento de William rompería el protocolo de la forma más humana imaginable. Los pasos del príncipe resonaron firmes por el corredor, tan definidos que nadie se atrevió a detenerlo. Entró en la sala y encontró la escena. Catherine sentada junto a Charlotte, intentando calmarla, y Camila de pie junto a la ventana, rígida, con la mirada perdida en los jardines. El aire se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó William, con voz baja pero firme, recorriendo con la mirada a su esposa, a su hija y finalmente a su madrastra. Camila se irguió, adoptando un tono defensivo. Tu hija ha hablado fuera de lugar. Solo le he recordado lo que es apropiado mencionar en público. Pero William no se dejó convencer. Su mirada se posó en Charlotte, que lucía confundida y herida. Bastó una fracción de segundo para que comprendiera lo ocurrido. No soltó a su hija, la sostuvo con fuerza, como si quisiera protegerla del propio palacio. ¿Qué ha pasado, cariño?, preguntó al fin, con voz suave. Charlotte no lloró, ni tembló, solo susurró, apenas audible. Solo dije que me gustaba la foto de la abuela Diana, y que quería usar un vestido como el suyo cuando sea grande. William y Catherine se miraron entonces. En ese breve intercambio, todo se explicó. La chispa que había encendido la tormenta era un hombre, un fantasma que aún habitaba los muros del palacio. Diana. Para el mundo, ella era la princesa del pueblo. Para Charlotte, era simplemente la abuela que nunca conoció, pero que vivía en los retratos que adornaban la residencia familiar. Uno de ellos, en particular, mostraba a Diana con un vestido azul pálido y una sonrisa que parecía conocer todos los secretos del alma. Aquella imagen había encantado a Charlotte. Esa misma mañana, le había dicho a su madre que quería vestir igual algún día. Catherine había sonreído y le había respondido que sí, que podría hacerlo. Pero cuando Camila escuchó el comentario, algo dentro de ella se quebró. Todo cobraba sentido. La mandíbula apretada, las respuestas secas, el aire contenido. Camila llevaba décadas intentando escapar de la sombra de Diana, solo para oír su nombre en labios de una niña. La futura heredera, la que ocuparía un lugar más alto del que ella jamás alcanzaría. Y en ese instante, toda la contención y el resentimiento acumulado se desmoronaron. Camila no había gritado únicamente a Charlotte. Había gritado al recuerdo que la perseguía, al símbolo que amenazaba con eclipsar su propio legado. William escuchó el relato completo con el rostro tenso, no de furia, sino de un dolor silencioso y profundo. Conocía el peso del nombre de su madre dentro de esas paredes. Lo había sentido toda su vida. Pero saber que ahora ese mismo nombre había sido usado para avergonzar a su hija era algo que no podía aceptar. Entonces, de pie en aquel mismo corredor donde años atrás sus padres habían discutido en silencio, William tomó una decisión que nadie olvidaría. Miró a Camila, que se encontraba junto a la mesa con un vaso de agua intacto frente a ella. Su postura era rígida, evitaba su mirada. ¿Por qué?, dijo William, sin elevar la voz, pero con una autoridad que helaba. Tienes 7 años. Y le gritaste. Camila respiró hondo, sin levantar los ojos. Estaba hablando otra vez de Diana, murmuró, de su abuela. Y tiene derecho a hacerlo, la interrumpió William, porque ella es su abuela. Camila apretó los labios, casi temblando. No entiendes lo que ese nombre provoca en esta familia. Sí lo entiendo, replicó William, su voz baja pero cortante. La reina la respetaba más de lo que imaginas. Y si mi hija quiere recordarla, lo hará. Nadie, ni siquiera tú, la hará callar. Seré yo quien decida lo que es apropiado para mis hijos.
Y en ese momento, el silencio que siguió no fue de protocolo, sino de poder. Un poder que no provenía del trono, sino del amor de un hijo que defendía el nombre de su madre. Camila parpadeó, desconcertada por la intensidad de la ira y la firmeza con que William había protegido a su hija. «William, yo no quise alzar la voz», comenzó a decir, buscando recuperar la compostura. Pero él la interrumpió antes de que pudiera continuar. «No, Pisua». El tono de su voz fue tan sereno como implacable. Aquella firmeza, que recordaba tanto a la difunta princesa Diana, no provenía del rango ni del protocolo, sino de la convicción profunda de un hombre que había decidido trazar una línea imposible de cruzar. Por un instante, nadie se movió. El único sonido fue el suave tic-tac del reloj de la chimenea. En medio de aquel silencio cargado, todos los presentes comprendieron, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, que el límite acababa de ser marcado con una claridad inapelable. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió incluso a los más veteranos dentro del palacio. Tras la confrontación, Camila se retiró a sus aposentos privados. Caminaba despacio, visiblemente afectada, el rostro tenso, los labios apretados. Jamás había imaginado que William la enfrentaría con tanta determinación, y menos aún que lo haría delante del personal, rompiendo el rígido código de discreción que había sostenido a la familia durante generaciones. Mientras tanto, en la sala contigua, Catherine permanecía junto a Charlotte. La niña se acurrucó contra ella, aún confusa por todo lo ocurrido. Su madre le susurró con ternura al oído: «No hiciste nada malo, mi amor. Nunca tengas miedo de preguntar por tu familia». Aquella frase, sencilla y sin adornos, cargaba el peso de toda una herencia. No era solo un gesto de consuelo maternal, era una declaración de principios. En las frías losas de mármol de Windsor, William había trazado una línea invisible, un antes y un después dentro de la monarquía británica. Pero la historia estaba lejos de terminar. En un palacio donde los rumores viajan más rápido que los mensajeros, la noticia del enfrentamiento comenzó a difundirse con una velocidad implacable. En cuestión de horas, los murmullos alcanzaron a un asistente real de alto rango, quien se apresuró a informar al rey Carlos. Aquella misma tarde, los pasillos del palacio se llenaron de susurros. Los miembros del personal hablaban en voz baja, midiendo cada palabra. Nadie sabía cuánto tiempo persistiría la tensión, pero todos percibían que algo había cambiado de manera irreversible. Detrás de los muros cubiertos de retratos y tapices, no se trataba solo de una disputa familiar, era un cambio de poder. Durante años, Camila había trabajado meticulosamente para consolidar su posición como reina consorte. Había soportado críticas, escándalos y comparaciones injustas. Pero aquel episodio, en apenas unos minutos, había dejado al descubierto una verdad incómoda. La sombra de Diana aún dominaba el corazón del pueblo, y, ahora, también el de la siguiente generación. Por primera vez, la serenidad de Catherine se había convertido en una forma silenciosa de desafío, y William había mostrado abiertamente su lealtad a su esposa y a sus hijos, encarnando los valores que su madre representó en vida. Esa noche, el palacio de Windsor parecía más frío que nunca. En los pasillos, las luces se atenuaron antes de lo habitual, y el aire estaba cargado de una calma tensa, casi melancólica. Detrás de las puertas cerradas de su salón privado, la reina Camila permanecía sola. Frente a ella, una copa de vino a medio terminar reflejaba la tenue luz de la lámpara. Revivía una y otra vez la escena. La mirada firme de William, la serenidad desafiante de Catherine, la inocencia de Charlotte preguntando por una abuela que nunca conoció. Cada detalle volvía a su mente con dolorosa nitidez. Había pasado años luchando por ser aceptada, intentando dejar atrás los fantasmas del pasado, buscando construir su lugar en una monarquía que jamás terminó de abrirle por completo las puertas. Y sin embargo, una sola tarde había bastado para que todo su esfuerzo se resquebrajara. El fantasma de Diana seguía allí, flotando entre los muros del castillo, más vivo que nunca. Y lo más doloroso para Camila era saber que, a través de Catherine y de Charlotte,
Esa presencia había encontrado una nueva voz, una nueva generación que mantenía viva la memoria de la princesa que el mundo nunca olvidó. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente los ventanales, Camila rompió el silencio. Confesó a una de sus asistentes más antiguas, con la voz cansada y un temblor apenas perceptible. Siempre es ella. Incluso ahora, después de tantos años, sigue siendo Diana. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un suspiro de derrota. Afuera, las campanas del reloj marcaron la medianoche y el eco se perdió en los pasillos. Dentro de la habitación, la reina permaneció inmóvil, mirando su reflejo en la copa de vino, consciente de que lo que había comenzado como una disputa familiar se había transformado en algo mucho más profundo. Una batalla por la memoria, por el amor del pueblo y por el legado de una mujer que, aún muerta, seguía siendo la sombra más poderosa de la corona. Outside her chamber, the staff whispered carefully, voices low, measured, aware that even the walls of Windsor had ears. Some pitied her, others didn't. They knew how the public adored Catherine. Every photograph, every word she spoke, every fleeting smile carried the same quiet grace that once defined Diana. And Camilla knew it too. That knowledge, sharp as glass, kept her awake long after the palace lights had gone dim. In the silence of her room, she could still hear echoes of William's voice, calm but cutting. The echo of a son protecting his mother's ghost through his daughter's innocence. Down the corridor, King Charles stood alone in his study. The weight of the crown felt heavier that night. The monarch, trapped between duty and blood, between love and legacy, requested an immediate audience with his son. It was less a royal command than the weary plea of a father, desperate to keep his house from splitting down the middle. William didn't flinch when the message came. He simply agreed, his answer direct and unwavering. But he made one thing clear. Charlotte would not attend any future gatherings where she might be left alone with Camilla. Not until they had all spoken. Not until the palace faced what it meant to be a family, beyond ceremony and crowns. When he entered the private salon, the air was already thick with unspoken words. Charles stood by the window, hands clasped behind his back. The same posture he adopted before addressing Parliament, or before confessing regret. He turned slowly as William approached, his eyes shadowed by the weight of history. "I heard there was an incident," he began. William's reply was measured, but the emotion beneath it was unmissable. Charlotte was yelled at, publicly, for mentioning Mom. The word Mom hung between them like an apparition. It was still forbidden, even after all these years. The name Diana carried the chill of memory, a ghost too familiar, too powerful to banish. Charles's face changed. His composure wavered for a fraction of a second before he whispered, almost apologetically, "Camilla was shaken. She's sensitive about those comparisons." William took a step closer, the restraint in his voice trembling at the edges. "And my daughter is 7. She admires a photograph. That should never end in humiliation." The room went still. Outside, the rain pressed against the windows, steady, relentless, like truth knocking to be let in. Charles turned away, his reflection pale against the glass. "Everything we've built depends on balance," he said quietly. "Then maybe it's time we stop building around silence," William answered. It wasn't rebellion. It was something quieter, more painful, a plea spoken without anger, a truth offered without ceremony. In that moment, Charles saw not only his heir, but a father, a husband, and a son. One still carrying the ghost of the woman the world refused to let go of. And now her grandchildren carried her too. Not as myth, but as memory. Camilla remained asleep in her chamber, unaware that by morning, whispers of the meeting had already begun to drift through the palace corridors. Dawn was coming, and with it, consequences she hadn't yet imagined. When William returned to his quarters, it wasn't triumph that filled him. It was quiet resolve. He didn't need an apology to know the damage was done. He didn't expect Camilla to understand the full gravity of what had been broken, but he did expect boundaries to be drawn, and Charlotte's dignity to be guarded more fiercely than ever. And if the palace wouldn't draw that line, then he would.
Catherine said nothing when he entered the room. She didn't need to. Her silence spoke the language of shared strength. Fluent in glances, steady in stillness. She had stayed with Charlotte through every moment of the ordeal, her presence a calm fortress against the storm. Not once did she tell Charlotte to forget. Not once did she diminish her feelings. Instead, she gave her something the crown could never command: unconditional protection. Later that evening, the family gathered in a small salon rarely used for anything beyond late-night tea. George and Louis sat on the carpet, half listening, half dreaming, unaware of the full gravity of what had passed. Charlotte nestled between her parents, her fingers curled around her father's hand. The fire crackled softly. The walls, heavy with portraits of ancestors, seemed to listen. There was no talk of monarchy, no mention of duty or scandal. Only quiet breathing, the sound of belonging. William looked at his daughter, then at Catherine. The faintest smile crossed his face. For the first time in days, the air didn't feel suffocating. He realized that no crown, no title, no history could weigh heavier than the bond he now held in his arms. And somewhere deep in the palace, beyond all the whispers, beyond all the ghosts, the spirit of a woman once called the people's princess seemed to stir. Not in anger, not in grief, but in peace. Because at last her son had done what she'd always hoped he would. He'd chosen love over silence. Final chapter. The portrait and the silence. Charlotte remained close to her mother's side, quieter than usual. Her small hands folded neatly in her lap. Her eyes, normally so bright, carried a thoughtful stillness. Catherine, sensing her daughter's lingering unease, ran her fingers gently through her hair. A simple gesture of comfort, but one that spoke volumes. Across the room, William watched them, his thoughts still tangled in the threads of the afternoon's storm. Then came the moment that would echo longer than anything Camilla had said. A scheduled family photograph was to be taken the following morning. One of those carefully orchestrated images meant to project unity, warmth, and royal stability to the watching world. The arrangements had already been made, wardrobes chosen, the setting decided. Everything, down to the smallest detail, designed to portray perfection. Catherine reviewed the notes, the soft tones, the timings, the seating, and quietly folded the paper. She placed it aside and, with the calm of someone who understood the weight of symbols, made a decision that would change everything. The next morning, when the royal family stepped out into the manicured gardens of Windsor, Catherine appeared wearing a pale blue coat dress, identical in shade and silhouette to one of Diana's most beloved outfits. It wasn't a coincidence. At her side stood Charlotte, dressed in the same powder blue, her hair pinned back delicately, just as in the portrait she had admired. She stood tall, small hands clasped, eyes steady, in a way that no camera could fully capture. Catherine did not look at Camilla once. She didn't have to. The message was already written. Not in defiance, but in grace. There was no confrontation, no sharp words. Yet everyone who stood before the camera knew it. This was no ordinary photograph. It was a mother's quiet reply, elegant, restrained, and unyielding. Camilla, standing several steps away in cream, forced a smile for the lens. But her eyes did not smile back. Somewhere between the flash and the silence, something in the family portrait shifted. Charlotte, the child in Diana's blue, stood at its center, a living echo of the woman whose memory refused to fade. And beside her, King Charles looked on, caught once again between two worlds, duty and love, past and present. When the photographs were published 2 days later, the world saw what it was meant to see: a perfect, smiling royal family. But those who knew how to look deeper noticed the fracture. They saw the subtle space between Camilla and Catherine, the stiffness behind the Queen Consort's practiced poise, and the calm steel in the Princess of Wales's gaze. By midweek, whispers became headlines. Royal rift behind palace walls. Princess pays tribute to Diana in family portrait. Has tension returned to Windsor? No one knew for certain. But everyone had a version of the story. The palace offered no statement. They never do. Yet inside those gates, silence carried its own weight. Days later, when the tension became impossible to ignore,
Camilla requested a private audience with William and Catherine. The meeting took place at Clarence House, behind doors that had witnessed countless royal reconciliations. Her tone was calm, her words carefully chosen. She spoke of misunderstandings, of emotions running high, of wanting to restore peace. William listened, courteous but distant. Catherine nodded politely, her composure flawless, her silence saying far more than any words could. The incident was never addressed again. Not by the king, not by the queen, not by the press. But within that silence, the shape of the monarchy shifted. New rules quietly took root. Invisible to the public, yet unbreakable inside. Charlotte was never again left alone in Camilla's presence. Every engagement was reviewed, every schedule cross-checked. If Camilla was to appear, either William or Catherine was always near. It became routine, as though it had always been that way. But those who had served the family long enough remembered differently. They remembered the fearless little girl who once skipped through the palace halls, curious and free. Now Charlotte moved with quiet caution, glancing over her shoulder before speaking. Her smile remained, but softer. The kind children learn when they begin to understand that not every adult in their world is safe. And Catherine changed too. Her public expressions became more composed, her gestures more deliberate. Every outfit, every word, every silence carried the same message: protection without compromise. William, for his part, withdrew from palace politics. He performed his duties with grace, but at a distance. Whatever bridge he had once tried to build between his father and his stepmother was gone. His loyalty was clear, unwavering, to his wife, his children, and to the memory of the mother who had taught him what compassion truly meant. As for Camilla, she returned to her role with practiced dignity, fulfilling every engagement, smiling when expected. But the ease was gone. Behind every curtain, she could feel the change. There were rooms she had never truly belonged in. And now there was one more. The heart of a little girl who had looked at a photograph and seen a hair,